Bueno, buenos días, soy Fran de Magacinema y hoy está aquí con nosotros Jaime Puertas Castillo para hablar de su primera película, Historia de Pastores. Bienvenido, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, pues encantado de poder conversar. Vale, por empezar, ¿no? Por entrar un poco en materia, Jaime, ¿por qué una historia de pastores para comenzar? Es decir, ¿cómo surge la idea para llevarla a cabo al final y terminar haciendo una película? La historia efectivamente es de pastores, pero sí que es verdad que también hay algo esquivo en ese título y, y precisamente también la idea es aportar otra mirada en torno a esa práctica tal vez o a ese retrato, ¿no? Desde luego, la peli está ambientada en el año 2027 en mi pueblo, la Puebla de Unfadrique, que está en el altiplano de Granada. Y, y juega va a medio camino, digamos, entre el documental, si se quiere, y la ciencia ficción, ¿no? Entonces, a partir de ahí, eh, la leyenda participa, ¿no? En esa realidad filmada y especulada por ser recreada en el futuro. Ujú. Pero, es lo que te lo digo porque soy familia de pastores, al final, también soy de pueblo, o sea, me he sentido muy identificado, ¿no? Ese, Mm. tomar el co no sé si lo llamáis allí igual, tomar el fresco, ¿no? Por las noches hablando, comiendo unas pipas, fumando y tal. Toda esa historia de pastores, es decir, ¿tienes familia, Jaime, de Mm. pastores? ¿Hay alguien ha llegado a tu familia para que te haya? Hay algo del oficio del pastor que evidentemente en mi pueblo siempre ha estado presente, a la mínima que uno sale por los caminos a andar, ¿no? Ujú. Eh, Claramente pues te encuentras con muchos pastores amigos, ¿no? Y había algo que sí que me interesaba en el acercamiento a ese oficio ancestral, y que ahora pues está en vías de extinción, que representa un sistema económico, ¿no? Que está cambiando, ¿no? Ya desde hace muchos años en realidad. Y, y tiene que ver también es un oficio que en realidad, pues tú lo sabrás, ¿no? Que tiene una labor impresionante, realmente muy sacrificado. eh, pero también hay momentos de pura contemplación, de espera, de observación del pastor en mitad del campo, en mitad de la llanura, ¿no? Por eso tal vez en nuestra tradición occidental, bíblica, a los pastores eran aquellos a los que se les aparecía la Virgen, a los que se les aparecía el anuncio del ángel también, ¿no? Ujú. Y tiene que ver en parte con esta cuestión de ese silencio, de esa observación, de, de esos paisajes austeros, ¿no? En los que aparentemente hay poca vida, pero que precisamente en la observación, una observación profunda, permite emanar fabulaciones y leyendas, precisamente, ¿no? Ujú. Para mí la espera y tal vez el aburrimiento en un punto, desde un lugar generativo, participan muchísimo de la creación de las historias que nos contamos, ¿no? Y este ambiente que tú estabas invocando, ¿no? De salir a tomar la fresca, de salir con las sillas, ¿no? A la calle, las noches de verano con las vecinas, ¿no? Eh, y pues yo lo he vivido también, ¿no? Como todos los que somos de pueblo realmente, ¿no? Y desde pequeño he bebido de ese lugar que es muy horizontal, el sentarse en corro a contarse historias, ¿no? Es muy horizontal, en tanto que hay una igualdad, algo como la escucha te pone de igual a igual con aquel que te está contando, ¿no? Y Ujú.
un interés activo en escuchar y en imaginar en el momento que estás escuchando aquello que se está narrando, ¿no? Muchas veces en estas historias, por ejemplo, de mis vecinas, de mi abuela, que también participa en la película, pues eran historias que claramente en algún punto van siempre hacia el pasado, ¿no? Y en el caso de mi pueblo, como en tantas otras zonas meridionales, ¿no? De este país y de otros, eh, mm, muchas de esas historias del pasado tienen que ver con los cortijos, que, ¿no? Como las casas de Sí. labor donde se vivía, ¿no? Donde, de dependencia de una tierra, ¿no? De cultivo extensa. Em, y la memoria de los cortijos se invoca noche tras noche, realmente, ¿no? Y yo desde pequeño, pues esos cortijos se me revelaron realmente desde la escucha, precisamente, ¿no? Y a partir de ahí con la peli quise ir a el campo, ¿no? Que en realidad ya había ido, ¿no? Pero conocer en profundidad ese campo que a mí me había sido de alguna forma heredado a través de todos esos cuentos y por lo tanto que siempre se me había presentado como un espacio mítico, casi, ¿no? Y conocer los caminos del campo por su nombre, conocer el cortijo de la loma, los tornajos, los patiños de arriba y los de abajo, la Toscana, poder nombrar esa que era mi herencia y que ahora está en ruina. Mm. Ujú. Eh, es que ya te digo, te estoy escuchando, Javi, me estás recordando porque joder, al final el tema de mis abuelos y demás, pues me ha venido mucho a la infancia, la verdad. ¿Cómo ha sido todo este proceso de creación, ¿no? Es decir, cómo te pones a escribir el guión. Bueno, en selección de personajes, visto lo que me estás comentando, al final es como tú bien dices, ¿no? Sale tu abuela en la película, salen, entiendo, vecinos y vecinas de tu pueblo, pero ¿cómo ha sido todo ese proceso, ¿no? ¿Cuánto tiempo te ha llevado desde que planteas el guión hasta que finalmente terminas diciendo, vale, ya está montada la película, ya se puede ver? No sé, Mm. cuéntame un poquito cómo ha sido todo ese proceso, Jaime. Sí, precisamente por esto, por la proximidad de lo que estábamos hablando, ¿no? Que al final es como mi pueblo, las vecinas, al final la película se ha hecho siguiendo también esa lógica de cercanía, desde la absoluta cercanía, ¿no? Para mí era muy importante filmar los espacios, ¿no? Donde esos cuentos se me contaban, ¿no? Y donde yo escuchaba toda esa historia. Entonces, eh, es el patio de mi casa el que sale en la película, es mi abuela, en la calle en la que vive mi familia, el cortijo en el que se crió mi abuela. Y entonces realmente la película ha sido creada siempre desde esa cercanía, que en realidad era también un espejo de la cercanía con la que yo por primera vez cogí una cámara, ¿no? Que cuando era como adolescente, ¿no? Que era para la primera vez que cogí una cámara en un verano fue también para filmar a las amigas de mi abuela, ¿no? Entre otras cosas, las cosas que yo tenía cercanas realmente, ¿no? Y que Ujú. me eran accesibles, ¿no? Entonces, desde ese lugar, entendiendo también el cine como como un dispositivo de la cercanía, no solo de la lejanía y los grandes presupuestos y unos términos, ¿no? del proceso creativo muy marcados por la industria, pues entendiendo, tratando también como de emancipar desde un lugar humilde eh, esos procesos, ¿no? Y acercarlos, pues a algo que sea más vital en un punto, ¿no? Entonces, yo estuve haciendo un máster en el IASC Geta Cinescola y ahí Ujú. empecé a desarrollar el proyecto muy codo a codo con todas las amigas con las que anteriormente había filmado mi película Los anterior. anteriores. Ujú. Y Historia de Pastores fue también la oportunidad a partir de la cual María Riera Peris, que es la productora de la peli, eh, creó su sello, que es Películas María, y entonces vimos Ujú. como una oportunidad muy bonita de doble fundación, de doble nacimiento, por un lado de nuestro primer largometraje y por otro lado del sello que lo produce, que es Películas María. Ujú. De luego, con esa cercanía, ¿no? Y con
y con ese privilegio que es una cierta libertad, ¿no? Entonces esa libertad de alguna forma pues ha ido marcando desde lo bueno y también desde lo no tan bueno a veces porque los procesos de producción Claro. pues claro, al no ser una película hecha en un marco, ¿no? Como industrial pues hace que esos procesos pues al final sean sometidos pues a los intersticios del tiempo que las amigas tienen para practicar, ¿no? Para dedicarle, ¿no? Como a, por lo tanto, el guión en realidad fue algo que nació muy mano a mano de los ensayos, del estar en el pueblo, del filmar. Yo iba a filmar, iba con la cámara, después revelaba en la escuela las imágenes y a partir de ahí, con esas imágenes que había filmado, seguía pensando el guión. Es decir, no había como una cosa de escritura y después filmación y después montaje, ¿no? Sino que en realidad había algo. Esas primeras imágenes también nos servían con Sara Romero, la diseñadora de sonido, para empezar a pensar cómo sería el imaginario sonoro de la película. Entonces fueron como una serie de prácticas, de poner en práctica el ejercicio de filmar, ¿no? Y a través de ahí poder seguir pensando, a partir de estas pequeñas piececitas que hacíamos, seguir pensando la película, ¿no? Y a partir de ahí la verdad es que fue un proceso como muy enriquecedor y que creció muy rápido, ¿no? Para mí me recuerda, decía como, parece como una enredadera, ¿no? Que va trepando, una planta trepadora, porque de repente en marzo empezó a tomar forma el argumento de la película y ese mismo septiembre ya la estábamos filmando, ¿no? Lo que sí que después la postproducción, por estas escenas de efectos digitales que también están muy presentes en la película, pues nos llevó más tiempo, ¿no? Como fue más laborioso y tomó finalmente la duración de 4 años, ¿no? El acabar la película ha sido como todo un viaje. Y ahora Claro. que se estrena, pues la verdad es que estamos como encantadísimas y casi que no damos crédito. Sí. Claro, fíjate, además, justo terminando con esa última frase, ¿no? Que me comentaba, sobre todo, era mi siguiente pregunta, ¿cómo se ha hecho esa escena final? Obviamente sin entrar en detalle y sin hacer spoilers, ¿no? Que aquí somos anti-spoiler, pero esa imagen que se ve como si fuera dentro de un videojuego, me ha recordado mucho al capítulo este de Los Simpsons, ¿no? Que entra Homer como en la realidad en 3D, tal. No sé cómo ha sido Mm, ese proceso para hacerlo. claro, ¿Cómo se ha hecho? había algo, por ejemplo, ¿no? Estábamos hablando de la actividad de los pastores, ¿no? Del pastoreo como una actividad que parece ser que está acabando, ¿no? O transmutando, ¿no? Como, Ujú. sí, está realmente, no sé, está como acabando, cada vez hay menos, ¿no? Porque es una práctica que está. Sí que es verdad que hay algo del ejercicio de lanzar, de proyectar la película hacia el futuro, un futuro de nuevo muy cercano, porque es en el año 2027, Sí, y por lo tanto también un futuro muy frágil porque rápidamente va a dejar de ser futurista la película en 4 años, ¿no? Entonces, como que también entendiendo desde esa vulnerabilidad temporal, ¿no? Entendiendo el tiempo como algo muy palpable y que nos transmuta, ¿no? Realmente, y nos modela. Entonces, había algo de querer lanzar hacia el futuro y pensar desde el futuro, ¿no? El pasado, en realidad, ¿no? Y poder también dar vida, ¿no? Porque de alguna forma el hecho de proyectar hacia el futuro y filmar un pastor en el año 2027, que seguramente las condiciones serán más hostiles que a día de hoy, aún 2024 más. o el año 2021, al igual que los cortijos estarán más en ruina en el año 2027 que en el 2021, porque esa ruina sigue su proceso. Eh, Había algo también generativo en el fondo, casi como de elogio, ¿no? Como, y poder dar futuro realmente, ¿no? La posibilidad de no estancar esas imágenes en el pasado y darlas por cerradas, ¿no? Y por lo tanto también ser injusto con lo que uno está filmando, al menos desde mi punto de vista. El poder filmar en el futuro es dar también un espacio, ¿no? Eh, Ni que sea fabulado también a que eso pueda existir, ¿no? En unos años también, ¿no? Y desde ahí también como romper con ciertas dicotomías, ¿no? Que a veces son como muy reduccionistas, ¿no? Para empezar, esta cuestión de urbe, ¿no? Del espacio urbano y el espacio rural, ¿no? Que muchas veces parece como que se hacen películas, y no solo películas, ¿no? Donde eso queda cada. Quiero decir, ya
socialmente se está tendiendo a esa separación cada vez más abrupta entre el cambio y la ciudad, aunque realmente hay una interdependencia muy fuerte, ¿no? Quiero decir, como que son sistemas que dependen, ¿no? Entonces es como, si mostramos como por supuesto hay formas, hay vivencias temporales muy diferentes en un espacio y en otro, pero son interdependientes. Entonces como que había algo de romper con esas dicotomías, con ese binarismo, ¿no? Como, y hacer algo que fuese una mezcla, que fuese mixto, ¿no? Que fuese mestizo, como lo es Ujú. el pasado, y cómo desde este lugar casi bastardo de las imágenes, pues pensar en otros futuros posibles, ¿no? En ese sentido, la tecnología, para ir un poco a lo que estabas comentando, la, poner la tecnología al servicio mm, del contacto con el pasado, porque al final el ejercicio de fabulación prospectivo hacia el futuro implica la misma especulación que la retrospección, ¿no? Hacia el pasado, al final llega a un punto donde el pasado es un pozo sin fondo, un pozo oscuro, ¿no? Pero es que el futuro también, ¿no? Entonces el Claro. ejercicio de aproximarte al futuro y al pasado es muy similar. Y en ese sentido tomamos como referencia las prácticas de la arqueología, ¿no? Donde a través de un pequeño fragmento de una vasija de hace 12 siglos, de repente puede reconstruir, y muchos más, eh, de milenios, puede reconstruir, ¿no? A través de una pequeña fractura, de una pequeña porción, ¿no? Pues se puede reconstruir digitalmente, ¿no? Cómo era esa vasija a través de un ejercicio de 3D, ¿no? Ujú. Por ejemplo, la fotogrametría, que es la técnica que usamos en la película. Y entonces, de alguna forma, es también poner esa tecnología al servicio del relato del pasado. Y mientras que estás relatando, ¿no? Mientras que estás entablando un contacto con el pasado, estás haciendo de alguna forma también, estás creando algo nuevo, porque ¿no? Esa vasija 3D, por seguir con esa comparación, en realidad es algo nuevo, ¿no? Como que a la vez te está hablando de cómo era hace 3.000 años, pero por otro lado es algo que se genera, ¿no? Como gracias a las técnicas que tenemos a día de hoy. Entonces también es como romper un poco este discurso que a mí la polarización, ¿no? De los mensajes siempre me parece algo como muy sospechoso, ¿no? Y propio de posturas de los extremos, ¿no? Y en ese sentido, pues pensar en la tecnología no como eliminar un poco esa categoría del bien o el mal, sino entenderlo todo como algo interdependiente, muchísimo más complejo, capas que se sobreponen, ¿no? En los estratos que se van sedimentando, como las piedras se litifican, ¿no? En los territorios, ¿no? Y son estructuras mucho más complejas de interdependencia, ¿no? Realmente. Entonces, como un dron, como una oveja, como un cortijo digital, como un cuento en una noche de verano que habla sobre hace 50 años, pero podría estar hablando sobre hace 500 años también, se están todos sumados y conviven en el presente. Como todas esas capas mestizas de materialidades múltiples, por eso la película también está filmada en analógico, pero combinado con escenas digitales que después fueron filmadas en analógico de nuevo, porque esa escena final, que es una secuencia articulada digitalmente en 3D, fue filmada después en fílmico, en Super 16 milímetros, para justamente no tener un discurso esencialista de esta imagen futura o esta imagen es digital y esta imagen es analógica o esta imagen pertenece al pasado, ¿no? Sino que realmente todo está mucho más entrelazado y que uno nunca sepa dónde empieza y dónde acaba una cosa, que sea Ujú. bastardo como lo es nuestra historia y como lo es nuestra tradición oral, y porque uno ya no sabe quién fue el primero que contó, ¿no? Sino que son todas esas voces a la vez que se solapan, que se contradicen, que se abrazan, ¿no? Y que se unifican de alguna forma en un cuerpo casi mutante, ¿no? Que es la oralidad, ¿no? Y que nos atraviesa toda en su complejidad más profunda. Ujú. Mm. Por dejar a un lado, digamos, la película, aunque bueno, las has estado hablando también de pues, saber un poco más de ti también, Jaime, ¿no? Lo comentabas que cogiste la cámara de adolescente, empezaste a grabar a tu vecino y tal, pero ¿cuándo te das cuenta realmente que quieres ser director de cine, que quieres hacer películas? Claro, yo en realidad eso es algo que,
que ni siquiera ahora no sé si ya es como que me entra como el síndrome del impostor o algo así, como que no, no pienso tanto como en ser director de cine o pienso más como en una película, ¿no? Como en la necesidad o el deseo de hacer una película, que es la siguiente película, ¿no? Y es como, y el hecho de ir haciéndola, tal vez es lo que le convierte a uno en su oficio, ¿no? No es como que pensar primero el, el quiero ser director de cine y para eso voy a hacer películas, ¿no? Sino tal Ujú. vez más bien lo contrario, ¿no? Pues que uno se sorprende, se descubre a sí mismo ante el deseo de estar filmando y efectivamente filmar y a partir de ahí, pues bueno, ya todo lo otro viene por añadidura, ¿no? Entonces yo en realidad me relaciono mucho más desde ese gesto que es más pequeño, que es el de coger la cámara y de filmar. eh, y desde ahí, pues desde ese gesto, pues nace algo, ¿no? Que puede reverberar y ser algo más abstracto, ¿no? Como decir director de cine o hacer películas. En realidad, yo, esta cosa de hacer películas en plural, ¿no? También es como, bueno, eh, vamos a hacer la siguiente y si eso ya estará Y bien, ya, vamos a y ya entrenar esto y hablaremos, vamos ¿no? paso Claro. a paso y que quizá uno hace 2 películas, que quizá uno hace 20 eso no se sabe nunca, Claro. tampoco está ahí el interés, ¿no? Sino más bien, pues, en descubrirse a uno mismo, sorprenderse a uno mismo de nuevo cogiendo la cámara, ¿no? O teniendo una idea y contándosela a la amiga emocionado y volver a ponernos en marcha, ¿no? Mucho desde Ujú. ese lugar, ¿no? Como cuando te comentaba, ¿no? Cuando era ahí adolescente y en el verano de repente el cine era un dispositivo que a mí me permitía afianzar y encontrar un lugar en mi pueblo también, ¿no? Porque realmente me costaba, es decir, no tenía amigos de mi edad y por cómo está también montada la sociedad parece ser que si no son de tu generación los amigos, parece que gente de otras generaciones no tiene esa relación de amistad, sino que son las amigas de tu abuela, ¿no? Entonces yo tardé tiempo en descubrir que en realidad mis amigas eran las amigas de mi abuela, ¿no? Y que yo en realidad eh, la cámara apareció como una posibilidad de consolidar esa relación y de Ujú. pasar el tiempo juntas, ¿no? Porque al final es como, venga, pues vamos a quedar esta tarde ahí en el camino de San José y vamos a filmar no sé qué tal, y vamos a... Y como esta cosa del cine también como un espacio para compartir y para estar conjuntamente, que yo creo que eso es fundamental, ¿no? Como, y desde ese lugar también hemos hecho Historia de Pastores, ¿no? Como desde el compartir con todo el equipo técnico, que a la vez somos como estamos muy, somos muy íntimos, ¿no? Como, y el poder crear desde un espacio, pues como igual que se sienta, ¿no? La gente en los patios, ¿no? De esa forma horizontal, ¿no? Ante la mesa, ¿no? En el patio, ¿no? Pues poder también pensar las películas desde ese lugar, ¿no? Como de la conversación y la sorpresa y el descubrimiento en un momento, ¿no? Con las amigas, ¿no? Realmente. Ujú. Y es algo eso que, no, que me gustaría que no se perdiera, en realidad, ¿no? Como a día de hoy que también hay algo como que parece que cada proyecto que tienes que hacer tiene que ser más grande que el anterior, ¿no? Como... Y... Justo Jaime te iba a era la pregunta que tenía ya para, para esto. Digo, si estabas trabajando en tu próximo proyecto, ya sea peli, corto, o estoy escribiendo un guión, pero no lo quiero mm, rodar yo, mm, o yo qué sé, ¿no? Si tenías pensado sí, algo más después de. sí que estamos trabajando en la siguiente película realmente y bueno, entendiendo un poco también qué forma tiene, ¿no? Entendiendo el proceso de producción como un proceso totalmente de la mano del proceso creativo, ¿no? Quiero decir, como en ese sentido entendiendo qué forma va tomando el proyecto, ¿no? Pero siempre con mucha mirada, tal vez yo en realidad no paro de hablar de esto de la amiga y tal, me lo repito también como para decírmelo a mí mismo, ¿no? Como el hecho de no perder eso, porque creo que es muy importante, ¿no? Y que, no sé, como no olvidar eso, ¿no? Que creo que es como algo fundacional, ¿no? Y que es lo que me hizo realmente coger la cámara por primera vez, pues no dejarlo de lado, ¿no? En un punto Ujú. como, ya te digo, como siempre hay esta cosa como de la amplitud, del crecer, del crecimiento exponencial, del querer llegar a, ¿no? Y es como, bueno, sí, no, está bien, quiero decir, está bien como salir de una cierta precariedad, ¿no? Como, por supuesto, como
y poder participar de un sistema de financiación más estandarizado. Como no, ahora mismo no habría cosa que me hiciera más feliz, en realidad, Claro. pero por otro lado también pues sin tener que seguir pensando, ¿no? Que cada peli, que cada proyecto también sea un reto, ¿no? En la propia pregunta de cómo se hace esto, ya sea una forma de que la expansión venga por ahí, ¿no? Por el ejercicio creativo de preguntarnos, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? ¿No? Como esto cómo se hace, ¿no? Como que yo creo que es algo que siempre nos preguntamos mucho con mi equipo y que creo que es lo que nos hace en realidad desde ese deseo de pensar escenas, ¿no? Como, ¿y esto cómo se hace? ¿No? Que sean preguntas y que sean oportunidades para aprender juntas, para descubrir disciplinas y para, bueno, pues para seguir jugando, ¿no? Sí, sí, sí. Mm. Claro, claro. Ya está. Pues, a ver, y como bien dice, al final no dejar de saber siempre de dónde viene cada uno, y a mí me gusta mucho. Es decir, seguramente muchos de los de la película, ¿no? De la que estamos hablando, muchas conversaciones han surgido directamente, tus vecinas hablando con esa imaginación que suelen tener, ¿no? Las personas de pueblo, de campo, que la verdad es que es una mina y que seguramente te pueden salir, ya te digo, 2, 3, 4 historias más si tú quieres, porque Ujú, te lo van a dar ellos mismos. ujú, ujú. Pues, Jaime, te quiero dar la enhorabuena, la verdad. Espero que vaya todo genial, que salga bien. ¿Cuál es el próximo recorrido? He leído que se estrena en Bellas Artes en Madrid, ¿no? Este fin de semana, Sí, ¿puede ser? sí, total. El 25 de octubre, este mismo viernes, ¿Se se estrena estrena? Ujú. comercialmente en salas la película. Va a ser un estreno itinerante. Empezamos en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, estamos en Barcelona, en Tenerife, en Málaga. La semana siguiente se irán sumando ciudades: Granada, Santiago de Compostela, Donostia, en fin, vamos a hacer como una ruta itinerante, un poco como una pequeña gira, una pequeña transhumancia por salas, ¿no? Que al final también ha sido muy importante el hecho de que somos nosotras mismas también las que estamos llevando a la sala desde ese compromiso de haberla hecho y haberla pensado, ¿no? Pues quererla compartir, ¿no? Y desde Películas María, desde nuestro sello, pues también la estamos distribuyendo, ¿no? Que eso ha sido como todo un aprendizaje también, ¿no? Y bueno, también pues mucha satisfacción, ¿no? Como que bueno, que casi no nos lo creemos, ya te lo decía antes, ¿no? Y bueno, ahí será como un itinerario y vamos a ver qué es lo que quiere la providencia. ¿Qué es lo que nos depara? Perfecto, pues Jaime, un placer, la verdad, hablar Bueno, contigo, muchísimas gracias, un placer igualmente y la, may- compartir e intercambiar la reflexión. y la mayor de las suertes, la verdad, ¿vale? Muchas gracias, que vaya Un muy bien. abrazo, un abrazo, Adiós. hasta luego.